buenas noches. Hoy vamos a terminar de debatir nuestro tema de la semana en esta ocasión. ¿Qué decir de las primeras acciones del nuevo Congreso? Para analizar este tema se encuentra con nosotros Sabino Bastidas. Sabino, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un placer. La politóloga Viridiana Ríos. Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Y en esta ocasión nos acompaña Paula Sofía Vázquez. Ella es experta en Derecho, colaboradora de la revista Nexos. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues, ¿por dónde empezamos, Viridiana? ¿Qué te gustaría subrayar de este comienzo de esta legislatura con una gran mayoría que todavía se hizo más grande de Morena? Justo creo que eso me gustaría acentuar. Me gustaría acentuar como este baño de realidad que hemos tenido en las últimas semanas, bueno, en estas primeras semanas de la legislatura, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí, algo increíble que pasó y que pasó un poco desapercibido quizá en la opinión pública es la aprobación de esta ley que impide la discriminación de la población LGTB. LGBT, perdón, en los servicios de seguridad pública. Me parece que era algo que era extremadamente necesario, que finalmente se está poniendo en la mesa el hecho de que estas personas deban, como todo ser humano, como toda persona, tener acceso, de la misma manera en la que la tenemos el resto de la población. Por cierto, me escribió un militar y me dijo que eso ya existía en las Fuerzas Armadas. Fabuloso. Qué bueno que ahora... No es la primera vez que el Estado mexicano reconoce los derechos de los homosexuales. En este Exacto. caso, ¿no? Y sabes que justo cuando todos estábamos, pues, celebrando esto que estaba pasando, vino el problema de, pues, el verde. El verde. De, pues, esta mayoría, como especie de pacto que se hace con Velasco, en donde se trata de crear una mayoría. Y pues desafortunadamente se hace bajo los mismos cánones con los cuales se han creado las mayorías en este país anteriormente, que es aliándose con personas que son, pues, no los ideales políticos de lo que esperábamos para este país. Impresentables, dilo, Viridiana, impresentables. Son los impresentables. Y bueno, creo que básicamente hemos visto este surgimiento del proceso legislativo normal, tal cual se hace. Está bien crear mayorías. Y creo que ahora, pues lo que queda es decir, bueno, ¿va a servir esta mayoría o no para avanzar los temas que planteó este gobierno, la verdadera redistribución y realmente encontrar un camino? Sí, y hemos tenido en ese sentido la discusión aquí si el fin justifica los medios, ¿no? Sí. Bueno, a ver, creo que la verdad es que es un desencanto medio de novatos de todos nosotros, ¿no? Es la generación de mayorías es una cosa que sucede, y así como hace 6 años estábamos festejando el Pacto por México y que qué buena onda que se estaban aliando todos y firmando, pues al final esto es el realpolitik. A mí me parece de una manera muy torpe, pero algo que se lleva haciendo siempre, ¿no? Un poco lo que pasa es la desilusión que nos genera que haya sucedido. Sí. Ahora, pues si tienen una agenda legislativa ambiciosa, que es una agenda legislativa que habían propuesto desde antes, sí. O sea, es una agenda que sí necesita mayorías, una no es la reforma educativa. Echar para atrás la reforma educativa va a necesitar mayorías calificadas. Sí, Entonces, porque está en la Constitución. Si van a tener, si de verdad van a cumplir con el objetivo de modificar la reforma educativa, tienen que pasar por mayorías calificadas. Mario Delgado ha dicho que no va a quedar ni una coma. Entonces, en ese caso, pues se entiende que se tengan que construir mayorías. Ahora, creo que hay... ¿Pero se vale construir mayorías así, Paula? Pues dime cuál es la diferencia entre eso y el Pacto por México. Fuera de que es una torpeza. Yo te digo cuál es la diferencia. Que Morena y López Obrador prometieron que iban a ser diferentes, que iban a moralizar la o sea, el tema de la moralidad en la política lo trajeron ellos. Pero nunca dijeron que no iban a hacer política. Si me hubieras dicho, los compraron con dinero, los compraron con dinero, Bueno, se pueden hacer pactos y perdón, pero el Partido Verde lleva viviendo así. El Partido Verde fue aliado de Fox, el Partido Verde fue aliado del PRI, el Partido Verde fue aliado de todos. Caen parados. Ellos no pierden. Sí, no pierden. Entonces, en ese caso, pues también no entiendo que nos sorprende. No, a mí no me sorprende. Es un partido... No, yo como politólogo nunca me sorprendió. El tema aquí es que quien prometió que iba a hacer política diferente fue Morena. Pero hablemos de si eso es moral o inmoral. Están haciendo un acuerdo político para lograr avanzar una agenda. Entonces el fin sí justifica los medios. Pero es que el fin sigue siendo lícito, moral. Por eso. Que el personaje no nos convenza. Dices, pues sí, pero al final tiene una
es un partido que ha sabido capitalizar muy bien las tres cosas. Ah, el Verde. No, el Verde sí estoy de acuerdo contigo. No, Morena, que no en se este con, caso. con No, a mí el Verde no me sorprende, entonces? hombre. A ver, seamos también honestos. Sí. Con quien se hubiera aliado hubiéramos tenido algo que decir. No, yo no creo. O sea, yo sí creo que el Movimiento Ciudadano es una mejor alianza que con el Verde. Lo peor que ha producido en la política mexicana en estos últimos 20 años es el Verde. Pero a ver, Sabino. A ver, hay un lugar común de la política que se cita en todas las clases, que es la frase de Bismarck de que la gente no quiere saber cómo se hacen sus leyes y cómo se hacen sus salchichas. Así es. Y efectivamente creo que estamos viviendo un episodio de esto. Yo estoy entendiendo lo que está pasando con Andrés Manuel López Obrador en su decisión. Me parece, coincido contigo en todo el reproche ético, moral respecto a lo que significa el verde ecologista, pero... Yo no quiero traer, a mí no me gusta, a mí me incomoda la moral en la política, yo quiero decir. Pero lo que hay que entender es esta necesidad de pragmatismo con la experiencia mexicana. Empezamos en 1997 con un Congreso opositor. En 2001 alternancia y el Congreso opositor frenó reformas que pretendía el gobierno del presidente Fox. Y esta experiencia ya la tuvo México durante todos estos años. Yo creo que el electorado va aprendiendo y el electorado sí le dio a Andrés Manuel López Obrador un bono en donde no le da solamente la presidencia, le da la mayoría en el Congreso de manera abrumadora. Correcto. ¿Recuerden cuál es el primer spot de Andrés Manuel López Obrador el día que aparece en los medios de comunicación? El primer spot de Andrés Manuel es vota por mi Congreso, quiero el Congreso. No pide el voto para él. El primer spot de Andrés Manuel en su campaña presidencial, ya formal, es pidiendo el Congreso. Y Andrés Manuel está entendiendo el valor del Congreso y lo que hay que analizar es cuáles serán las reformas y el procedimiento para el que está construyendo esta mayoría. No me cabe la menor duda de que está construyendo una mayoría fuerte, sólida, que además necesita de manera diferente. ¿Por qué es diferente la construcción de mayorías de Morena al de otras experiencias políticas? Porque no es un partido político añejo, no tiene los niveles de lealtad del pasado. Hay gente que está ahí producto de la tómbola. Entonces, tienen que solidificar esa mayoría simple para la aprobación de presupuesto y lo normal, y tienen que preparar una mayoría calificada. Y yo pero creo, a ver, Sabino. Déjame nada más plantear. Sí, venga. Yo creo que hay dos temas. Uno serán las reformas de la política, en donde quizás Movimiento Ciudadano, PRD, no acompañen a Andrés Manuel y sean más opositores. Y la clave de esta reforma de la política es cuando Andrés Manuel plantea reforma electoral o reforma estructural del sistema político. Este es el futuro de la alternancia, eso es muy importante. Y otra cosa son las reformas que yo llamaría de las políticas, en donde Andrés Manuel López Obrador tiene un acompañamiento potencial muy grande, no solamente con el Verde. Para reformas constitucionales yo creo que lo van a acompañar el PRD en buena medida, quizás Movimiento Ciudadano probablemente, incluso algunos priistas de puño nacionalista que acompañará políticas públicas y una visión de las reformas estructurales. Entonces, yo creo que el Congreso en esta legislatura y en la que sigue 64 y 65 se va a mover en este equilibrio entre la oposición a Andrés Manuel para que no toque la política o no reforme de manera irreversible la posibilidad de otra alternancia y la reforma a las políticas públicas, en donde creo que hay una coincidencia de muchos actores de izquierda. Este fue un Congreso de izquierda, ganó la izquierda y debemos esperar reformas de izquierda. El trabajo de las derechas y del centro es cómo moderas, cómo generas un debate más amplio, pero no me cabe la menor duda del pragmatismo y de la estrategia de control que está asumiendo en este momento López Obrador. A mí tampoco me queda la menor duda y yo como politólogo sé que así funciona la política y así es, ¿no? Aquí el tema es, yo creo que se prometió hacer política de manera diferente y lo que estamos viendo es que están haciendo política de manera similar. Y está el otro tema. A mí me llama mucho la atención, la verdad, y respeto mucho a Jacob Polensky porque creo que es una mujer echada para adelante, la verdad lo ha hecho muy bien, pero por un lado se queja de que Cuauhtémoc Blanco le está quitando los diputados de Morena en el ¿cómo se llama? En el estado de Morelos, y están haciendo lo mismo con el Verde. Hombre, es doble rasero. ¿Hay un tema de doble rasero o no? Sí, Viviana. bueno, creo que claramente... Y también tampoco nos sorprendamos, pues así son los políticos, hombre.
¿o no? Mira, exacto, no nos vamos a dar aquí a venir los baños de realidad de esto está pasando por primera vez, ya ha pasado, ¿no? Pero yo más bien como que quiero cuestionar si Morena está o no tomando pasos sólidos y estratégicos en crear una mayoría de largo plazo. Porque como vimos con el Pacto por México, bueno, el pacto duró lo que duró la popularidad de Peña, o sea, año y medio. Para cuando se estaba aprobando la reforma energética, el pacto ya se estaba destrozando y ya había por ahí muchos conotos de desorden. Yo no sé cuánto le vaya a durar el Verde. Y me preocupa particularmente la alianza con el Verde, porque el Verde es el partido más mercenario de todos los partidos. Entonces tú te imaginarías, por ejemplo, que la alianza con el PT claramente le va a durar, es una alianza ideológica, una alianza incluso con el PRD probablemente le duraría. Pero esta alianza con el Partido Verde no sé qué tanto avance la agenda en el largo plazo y qué tanto le vaya a costar. Pues es que ese es el tema, o sea, mientras le sigas dando al Verde, el Verde te va a seguir apoyando. Es una mayoría estable. Ahora, siempre. Para mí, el Verde es una mayoría estable. Mientras siga habiendo flujo de efectivo, ellos te van a en todas apoyar. Las legislaturas ha sido sin duda. Es una mayoría estable. Estuvo con Fox en su momento, estuvo con Peña en su momento, ahora está con Andrés Manuel, no ha perdido. Mientras les pagues, ellos. Y mientras haya quien vote por ellos, porque también es un tema de electorado. O sea, atrás de ellos hay un segmento chiquito, pequeño, de región, lo que tú quieras, pero no perdió el registro, ¿no? Contra todo lo que uno se imaginaría. Hay gente que votó por ellos, a cambio de mochilas o por convicción ideológica, porque el joven engañado pensaba que era un partido verde europeo, lo que sea. Pero tiene un electorado de nicho. Pero sí. Exactamente. Sí. Y finalmente, a mí no me cabe la menor duda que a Andrés Manuel le hubiera gustado que su partido pactara con la Madre Teresa de Calcuta, pero no está en la legislatura, es lo que es. Y dentro de lo que tienes, pues lo que puedes tener más estable y propio es una mayoría pagada, tenida. Ya no son diputados del Verde, son diputados de Morena. Ya ni siquiera tienes que acordar por la vía de la negociación. Como son los tuyos. del PES. Ya son tuyos. Bueno, Mario Delgado, que es el coordinador de la bancada, llegó por el PT, no llegó por Morena. Sí, no, claro, pero a ver, Sí, ya es Morena. Estoy completamente de acuerdo con que son Morena, pero esto no implica que vaya a haber disciplina en el largo plazo. Y dos, no implica que no haya otras formas en las cuales esto no se les venga a cobrar por debajo de la mesa. O sea, creo que simplemente hay que poner esto en el ámbito de la realidad, ¿no? Está bien crear mayorías, está bien avanzar una agenda de izquierda, se necesita eso para avanzar una agenda de izquierda, ok, lo aceptamos, pero entonces yo también, por ejemplo, esperaría de Morena que nos diera una reforma electoral o una reforma política en donde se impidiera que se siguieran creando estos partidos pseudosatélites mercenarios como el Partido Verde Ecologista. Creo que debemos empezar a transitar ese camino hacia crear una democracia verdaderamente representativa y no justo la de estos partidos pagados, etcétera. Paula. Yo nada más haría como una apostilla en ¿y dónde está la oposición? O sea, estamos, oye, es un arranque del Congreso en el que el Congreso es el espacio privilegiado de la representación de la oposición. Ya, está bien, se ganaron todo, qué padre, qué bueno, ya, son el Ejecutivo. ¿Qué ha hecho la oposición? Samuel García, además, después de su tema de las marcas y las camisetas y no sé qué, presentó una reforma que además no se puede presentar en senadores, se tiene que presentar en diputados. Eso es lo que ha hecho la oposición. Entonces, Osorio Chong hizo una declaración sobre el Topper Challenge. También, bueno, ¿qué están haciendo? Los priistas defendiendo a Rosario Robles. ¿Qué está haciendo la oposición para utilizar el único espacio que le queda para hacer un contrapeso del gobierno? Pues para no hay contrapeso. No, o para hacer por lo menos el PAN desde, o sea, supo utilizar desde siempre su espacio, aunque fuera pequeñito, en el Congreso para hacerse ver. ¿Qué están haciendo ahorita los legisladores? Para empezar, se están reconstruyendo, yo ¿no? creo que estamos en la fase de reconstrucción de las oposiciones. Tardarán mucho tiempo. Pues sí, pero el tiempo corre y en 2 años y medio hay elecciones otra vez. Yo no espero a la oposición articulada en 3 años. Yo espero una oposición desarticulada los próximos 6 años. Les pasó un tráiler por encima. Sí. La necesidad de reorganizarse pasa también por entender. La derecha mexicana tiene que entender qué pasó con el liberalismo, por qué dejó de ser oferta, qué pasó con esta nueva generación de panistas. Están disputando la dirigencia de la manera más articulable posible, tienen a los expresidentes cuestionándolos todos los días. O sea, eso políticamente es demora. Y del otro lado tienes a un PRI que sigue defendiendo, pues está en el gobierno. Pues o sea, todo eso
no gobierno. toma posesión Andrés Claro, Manuel López claro. Obrador. O sea, Sí. hay que recordar que le faltan 70 días a este gobierno. Pero quien ya tomó posesión es la mayoría morena. Sin duda. En uno de los poderes constituidos. Y se está solidificando. Yo veo ese proceso de control, que además es el modus operandi de Andrés Manuel López Obrador. O sea, primero una fase de control, de medir las cosas, de amagar a los actores, de negociación pesada, después la implementación de sus decisiones y después la rápida reconversión a otro tema para pensar en lo electoral. Entonces, estos tres tiempos que tienen como un patrón en todos los momentos que Andrés Manuel López Obrador ha estado trabajando, así operó en el PRD, así operó en la Ciudad de México, lo estamos viendo a nivel presidencial, estamos en su fase de control, el Congreso está en esa fase de control y está amagando a todos los actores con todos los temas. Hombre, sueldos, por ejemplo, que es el tema que hoy está discusión en la minuta de sueldos del servicio público. Sí. Es un tema muy polémico, muy complicado, muy probablemente termine en la Corte, pero tiene amagados a todos los órganos con el tema de su ingreso y los tiene preocupados por ese tema en lugar de estar pensando en cómo ser oposición a un proyecto o cómo plantearse ideas alternativas. Me quedan 4 minutos y quiero aprovecharlos con ustedes. ¿Para qué se va a utilizar estas mayorías? Tú dices, hay una fase de control. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Hay una fase de consolidar la mayoría, de que se van a cocinar las salchichas y que... ¿No? O sea, pero, ¿qué salchichas? Claro. ¿No? ¿Qué visualizas, Paula? A ver, ¿qué visualizas? ¿Qué va a hacer este gobierno con esa mayoría? Sí estamos hablando de algo muy grandote, llamado Cuarta Transformación, o algo más restringido. ¿Cómo lo visualizas? Porque creo que ni siquiera nos queda claro, ¿no? No, yo creo que la ambición es alta, por lo menos el listado de iniciativas que pusieron ellos sobre la mesa desde principios de julio. Y desde hace 18 años. Muy ambicioso, es muy grande, sí vienen reformas de mucho calado. Por ejemplo, que echar para atrás las reformas neoliberales, digamos. Está una revisión a la reforma educativa, una revisión yo creo que, por ejemplo, a todas las reformas estructurales de Peña, ¿no? Sí, una todas. revisión a una buena parte de las reformas estructurales, una revisión al funcionamiento de los órganos constitucionales. Perdón, ahí, por ejemplo, ayer el Poncho Romo dijo, no, la reforma energética sigue y vamos los contratos a seguir. siguen, sí, No. los contratos. Falta ver un montón de cosas. O sea, no van a seguir, que se tienen que van a echar revisar. para atrás la reforma energética. Por No, ejemplo. No queda claro, ¿eh? Pero hay revisiones, y si hay revisiones, el tema de que tengamos la hermosa manía de meter todo en la Constitución es que lo que quieras cambiar, por ejemplo, si quieres cambiar el modelo de radio y televisión electoral, es una reforma constitucional. Sí. O sea, todas nuestras reformas, el problema es que hemos metido tanto en la Constitución que hasta la reforma más pequeña termina siendo una reforma jurídicamente muy grande. No va a haber posibilidad de tener una mayoría de este tamaño. Sí. No, nadie se lo esperó. Nadie se lo esperó. Pero entonces sí ves echar para atrás esas reformas. O sea, yo veo una revisión. El resultado, si va para atrás, para adelante, con cambios, etcétera, no lo sé. Pero sí creo que viene una revisión y vienen temas de cambio sustantivo en el funcionamiento de los órganos constitucionales autónomos, en el funcionamiento del Poder Judicial, en el funcionamiento del propio legislativo. A mí la parte que me parece más compleja va a ser precisamente obligar a los legisladores a que ellos mismos se regulen. O sea, al final, regular al Ejecutivo no me parece tan complicado, regular al Judicial. La parte que me parece más compleja va a ser la operación política en la que tú vas a tener que construir adentro de los propios parlamentos, que ellos solitos vayan modificando su modus. Sí, porque se bajaron las percepciones, pero no se bajaron el dinero, ¿eh? O sea, también yo no hay... creo que vayan a echar para atrás todas las reformas. ¿No? No, yo creo que las van a para revisar. nada, no. O sea, ¿qué te imaginas? ¿Para Al qué van hablar a de esto utilizar? de revisarlo, se me hace que estamos hablando, ya viene el coco, ahí viene el lobo. No, en realidad yo creo que se van a enfocar probablemente en un par de cosas, en el cambio de la administración pública. Yo sí veo la separación inmediata de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Creo que se van a enfocar en la reforma educativa porque tienen un enorme capital político que les está exigiendo que se cambie esta reforma. Hay partes de esta reforma que deben cambiarse y revisarse. Esta reforma sí va a tener un cambio muy importante. Y veo también un movimiento hacia la austeridad republicana. Creo que esas van a ser las tres grandes banderas. Yo solo vería, yo creo que la reforma clave de Andrés Manuel es el proyecto de lo social. Yo creo que sí vamos a ver reformas en redistribución del ingreso, que eventualmente ¿Qué tipo, puede llegar al tema fiscal, puede llegar al tema de programas. Van a subir los impuestos. Yo creo que en algún momento el uso de los impuestos, el gasto gubernamental, yo también creo que va por ahí. Yo creo que en algún momento vamos a tener que pensar en la manera como se hacen los programas sociales, cómo gastan los gobernadores, el gasto, esta visión de austeridad asociada a lo social, asociada a la distribución del ingreso,
el tema central del siglo XXI es desigualdad y yo creo que el tema de Andrés Manuel López Obrador va a ser ese. Al margen de, yo no creo que sea tan poco pragmático como para no dejar reforma energética, por ejemplo, pues la realidad es la realidad, dejar algunas otras reformas, competencia económica es a favor de él, de su proyecto, en fin, yo no creo que también las toque todas, habrá una revisión, habrá intereses también de propio Morena que son más radicales, que nos van a empezar a aparecer ahí actores. Pero faltan las agendas particulares que no vamos a poder. Pero yo creo que el tema de fondo de Andrés Manuel, ese creo que será, es el tema de lo social. ¿Cómo se reflejará eso en la Constitución y en la distribución del ingreso? Pues habrá que ver, porque los matices son todos y hace mucho tiempo que no se hace algo así. Bueno, pues me queda claro de escucharlos que no queda claro. No, o sea, no. Bueno, hay muchas promesas, pero hay queda muchas claro, ilusiones, muchas expectativas, hay mayoría. La pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Ok, ¿cuál es el fin? Queda claro que va a haber cambios. Sí, queda claro que tenemos que esperar cambios importantes y queda claro también que López Obrador es más racional de lo que algunos y más creen. práctico. Y más pragmático de los que No, totalmente. Yo lo único que enfatizo, yo creo que está actuando. Lo decía aquí Aguilar Camín el otro día, no hay nada algo más parecido a un político mexicano que otro político mexicano. Finalmente lo que estamos viendo es un político mexicano pragmático que hace las cosas para tener mayoría. Lo cual hace moderar a los apocalípticos que en su momento planteaban el fin de los tiempos. Pero no podemos dejar a un lado que sí hubo una promesa de regenerar la vida pública del país. Y perdónenme, yo desde mi trinchera como lo veo, yo no veo ninguna regeneración hasta ahorita. Yo veo que cuando compras a los diputados del Verde, te bajas al nivel de ellos, pero por ejemplo, los verdes. ¿Austeridad no te parece una agenda que está...? Me encanta, como neoliberal, aparte me encantan los gobiernos chicos y los gobiernos baratos. Esa idea. Y conseguir un gobierno barato vía juntar 5 legisladores no estaría padre. Barato, son dos cosas. No es la lectura adecuada. No es una política neoliberal. Una política neoliberal se ahorraría el dinero, reduciría los impuestos y achicaría el Estado. Claro, esto es simplemente de gasto social, reorientar el gasto social. Entonces, creo que los neoliberales no deben estar contentos. Y estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que más bien es un paso de austeridad, de decir, miren, somos austeros, somos baratos, para luego subirnos los impuestos. Exacto. Bueno, yo creo que es una manera de legitimar lo que en el camino. ¿Tú no crees que van a subir los impuestos con López Obrador? ¿Economía informal en qué porcentaje? Porque, a ver, yo siempre lo he dicho en esta mesa, tenemos una izquierda que no quiere subir los impuestos, perdónenme, una izquierda que sí quiere entrar al tema de la desigualdad social, tiene que entrarle al tema de los impuestos, este país necesita de cobrarle más impuestos a los ricos para distribuírselos a los más pobres. La formalidad también, tienes una economía muy informal, también los huecos de la economía son muy grandes, también tema cuestionable respecto a la eliminación de impuestos en frontera, los boquetes que podría generar, pero estos serán pues, los debates que tendremos que tener en el próximo. Se puso bueno este debate. Muchas gracias. Gracias Viridiana, Paula, gracias por venir, Sabino, muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a hablar ahora con Raúl Olmos sobre su más reciente libro sobre el caso Odebrecht. Regresamos en un momento más.